Quería saber algunas cosas de mi pasado, pero el hermano que dirige ese departamento dijo que ahí se guarda una noción incompleta y que, en el futuro, aprenderé todo lo que me sea útil. También me aconsejó que no tratara de recordar para no estorbar. Dijo que sería más interesante para mí continuar en el estudio, porque ha pasado poco tiempo desde que dejé el cuerpo. Me tratan bien todas las personas que de alguna manera están a cargo de administrar esta ciudad, colonia. Se dice que es un lugar de paz para las almas atribuladas que vienen de la experiencia de la tierra y descansan allí para continuar sus viajes. No sé cuánto tiempo viviré en este lugar. Se llama Estancia da Luz Divina, 10. Ahora le puse el nombre, porque no tenía sentido ocultarlo. Aunque no te acuerdes, una noche se me apareció allí, acompañada de un hermano alto, delgado y bastante simpático. Me sorprendió y desde entonces vi la inutilidad de tratar de ocultarle el nombre de la colonia. Realmente no sé por qué terminé allí, pero me parece que no fue el azar lo que me llevó allí. No quiero avanzar hasta asegurarme de que estoy bien. La ciudad no tiene muchos habitantes en comparación con otra que tuve la oportunidad de visitar. ¿A qué sí? Es enorme y la población es muy grande. El área que ocupa es extensa y las direcciones se colocan más cerca unas de otras. Nuestro mentor dijo que existen muchas colonias para albergar a los espíritus y cada una de ellas tiene su característica, siendo común el sentimiento de ayuda que existe en todas ellas como finalidad principal. El otro día cruzamos los límites de nuestro país. Fuimos a visitar las alturas andinas. Vimos muchas cosas interesantes allí. Fue un viaje de estudios y conocimos los inicios de la civilización. Ahora, vamos a encontrar serios desacuerdos en la Tierra. La civilización no empezó en Oriente, como dicen, pero aquí mismo y en los altos Andes se mantienen, al menos espiritualmente, los restos de nuestra vida anterior, cuando nuestra civilización estaba en su infancia. De aquí partió hacia otras partes del mundo. Es cierto que la Tierra, en ese momento, tenía otra la apariencia y los mapas antiguos que me mostraron diferían mucho de los que conocemos hoy que describen la superficie del globo. Todavía no puedo decir mucho al respecto, porque no he profundizado en ello. Hoy me encuentro más feliz que otros días. ¿Sabes por qué? Mamá pudo sentir mi presencia. Tengo unas ganas inmensas de presentarme a ella, pero no encuentro el medio. Esperaré pacientemente. Por favor, dale un abrazo y dile que bendigas a tu hijo que fue, es y será el mismo de siempre. Quiero que sepa que soy feliz y que hoy estaré a su lado hasta el amanecer. Hablaremos, si Dios quiere, cuando ella descanse. Nota, la referencia que se hace al principio del mensaje a los chistes se reduce a que, después de la cena, cada uno de nosotros cuenta un hecho divertido. Nos reímos mucho. Mensaje del 12 de marzo de 1974. Capítulo 8. La Catedral del Sonido. De repente, se vieron cúpulas relucientes irradiando luz diáfana. Es con gran alegría que vengo a entregar mi mensaje hoy, porque estoy realmente satisfecho con el progreso que he logrado, gracias a la ayuda de todos mis amigos, los de aquí y los que están vivos y los que ya no están, es decir, en relación con nuestro punto de partida, apoyo o estado actual. Lo que está vivo para ti me pasa a mí y viceversa. Así es la vida, una continuidad cada vez más impresionante, no porque provoque miedo, sino porque nos trae noticias incesantes y cosas hermosas que jamás nos imaginaríamos encontrar. Mira lo que fuimos a averiguar. En una vasta meseta, como la que se encontraría en la cima de los montes Urales, rodeada de hermosos picos nevados, de repente, se vieron cúpulas relucientes, irradiando una luz diáfana en un lugar donde nunca imaginé que alguien viviría. Es una ciudad perdida, pensé. No, no fue. Nos acercamos y vimos que los edificios eran hermosas obras de arte. ¿Quién hubiera hecho eso? Nos acercamos aún más. Los colores que irradiaban las tallas artísticamente elaboradas producían un efecto de estrellas que brillaban a la luz del sol, con tal intensidad que apenas podía mantener la vista fija. Traté de recordar si había estudiado ese lugar, cuando se me ocurrió que yo ya era un espíritu y que, por lo tanto, esa hermosa ciudad o construcciones serían de materia fluídica y no densa. Como puede ver, a veces las personas todavía se olvidan de que ya son espíritus. Me acerqué con los demás del lugar.
Estuvimos mucho tiempo dando vueltas por allí y tratando de aclimatarnos para poder penetrar, hasta que logramos, lentamente, llegar a un majestuoso edificio todo cubierto de gemas relucientes, o resplandecientes piedras azules, con una luz diáfana en su interior que no conocía de dónde procedía, pero que hacía brillar el techo, del que se adosaban estalactitas de formas artísticas y originales. El trabajo fue hecho por la mente de espíritus de gran habilidad artística y gran conocimiento. Era una catedral, la catedral del sonido. Eso es porque allí todo se transmitía a través de sonidos armoniosos, suaves, que nos decían o nos hacían sentir exactamente lo que querían expresar. Apenas entramos se oyó un alegre murmullo de sonidos que parecían darnos la bienvenida. Luego hubo una conversación entre nosotros y los sonidos. No entendí lo que querían decir, pero sentí como una intuición que me llevó a creer que alguien a quien no veía decía que el momento era solemne para nosotros, porque estábamos admirando una obra de gran altura artística y que solo espíritus de élite podrían haber diseñado. Los constructores deben tener cualidades excepcionales para lograr guiar ese resultado. No sé si pensé en esto o si lo escuché, pero estoy seguro de que lo sentí a través de los sonidos cristalinos que llegaron a mi espíritu. Entonces sentí una invitación a la oración. Me recogí en oración y al levantarme vi formas blancas y aleteantes que de sí mismas despedían música sublime, como si hablaran así. De ellos salen chorros de luz de varios colores, que se reflejaban en el ambiente dando diferentes colores, según los sonidos que emitían. El sonido salía como si esas formas lo emitieran de sí mismas, de su conjunto, ya que no era pronunciado por el órgano vocal, sino vibrado por ellas, las formas. Estaba extasiado y tan pronto como traté de investigar lo que vi, me desconecté del contacto que estaba teniendo y dejé de observar la causa de los sonidos que distinguía. Nuestros espíritus estaban tan embelesados que no fue posible para nosotros intercambiar ninguna observación mientras estuvimos allí. Por cierto, este asunto solo estaba bajo observación. El mentor nos dijo que habíamos recibido una rara oportunidad de conocer el grado de evolución que tendremos que alcanzar para poder dominar científicamente los problemas de la física o más particularmente de la electrónica, para poder imprimir, cuando en la Tierra de nuevo, mayor impulso al conocimiento. No pude evitar venir y decir estas cosas. No creo que hayas oído hablar de ellos. Todavía estoy bajo la influencia de la impresión que tuve. Mensaje del 5 de junio de 1974. Capítulo 9. El estudio, el tiempo y el espacio. El tiempo no existe, o se cuenta de manera muy diferente, porque prácticamente no hay problema de espacio. Estamos en estudios en el ámbito escolar de la Tierra. Comprobamos cómo están organizados los programas de trabajo y qué pautas espirituales siguen. El aprendizaje que hacemos es general, como si estuviéramos preparando una base para estudios posteriores. Esto podría compararse con el curso preparatorio que nos prepara para ingresar a una facultad, si somos aprobados en el examen de ingreso. No es fácil adquirir estos conocimientos elementales, pues nos hemos acostumbrado a los métodos de nuestra sociedad y a los valores que ésta considera necesarios para que el alumno sea capaz de desempeñar la actividad para la que está destinado. Nos dimos cuenta de esto y le dijimos a nuestro maestro. Luego propuso que estudiáramos la evolución de los métodos educativos desde la primera infancia. Investigamos en muchos ambientes y registramos todo lo que encontramos notable, como las diferencias de carácter, las tendencias espirituales y la evidencia kármica de cada elemento observado. Ahora estamos en un centro escolar infantil donde tratamos de observar el comportamiento de niños y profesores. Estamos en perfecto acuerdo entre nosotros. Tales espíritus tienen los maestros que se merecen, con raras excepciones. Eso es porque ya estaba todo preparado y cada quien ocupa su lugar dentro de la sociedad. Así, cada espíritu recibe las enseñanzas necesarias para su aprendizaje y cada maestro mantiene el contacto que debe con aquellos a quienes necesita llevar una buena semilla, para que luego produzca buenos frutos. Los sembradores son siempre personas que luchan por su propio mejoramiento, incluso aquellos que aportan una gran cantidad de conocimientos de métodos. Por cierto, estos principalmente. Mi vida aquí es lo mejor que puede ser. Sigo viviendo en el mismo pueblito. Pero viajo mucho por estudios. Todo nuestro grupo se mueve. Hemos viajado por el mundo y ya hemos hecho grandes relaciones con hermanos de otras tierras,
pero aún no hemos estado en India o China. Esperan que tengamos más conocimientos para servir mejor al espíritu de estos pueblos. Estamos terminando el estudio sobre la educación de los niños y vamos a hacer lo mismo en otras sociedades terrenales, para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Aquí no solo hay trabajo. También nos divertimos, caminamos mucho y hacemos viajes de placer. El tiempo no existe, o se cuenta de manera muy diferente, porque prácticamente no hay problema de espacio. Nuestro pensamiento, dependiendo de nuestra capacidad para emitirlo, nos lleva rápidamente a donde queremos ir. Los obstáculos suelen ser causados por nuestra incapacidad y, en ocasiones, por el entorno en el que nos encontramos. Es posible que todavía sea posible evitar que el entorno cause un obstáculo a nuestro movimiento. La práctica puede enseñarnos a superar este pequeño obstáculo. Sin el recurso de la abolición es más difícil caminar, pero no siempre podemos utilizarlo. La abolición es la capacidad de moverse como se mueve la luz, es decir, en pequeños impulsos. Son tan rápidos que no percibimos, sino que nos proyectamos con mayor ligereza y sin la ayuda de los miembros locomotores. Este movimiento es más rápido cuanto mayor es la capacidad del espíritu para emitir estos impulsos. Aprendí a moverme de esa manera y fui a estudiar cómo era posible. Sí, funcionamos como un motor, o mejor dicho, un reactor que produce infinitas modulaciones capaces de manera uniforme, provocar una descarga en un tiempo mínimo, en el sentido de moverse. Mente el área circundante, formando un vacío, proyectando el cuerpo hacia adelante. Este vacío se formaría en la dirección exacta de la siguiente dirección. La presión opuesta empujaría el cuerpo. Como puedes ver, no somos nosotros los que caminamos. Nos impulsan las fuerzas de la naturaleza misma. Basta, para ello, que sepamos crear las condiciones. Creo que entendiste una pequeña lección. Intenta pensarlo, porque te vendrá bien cuando cambies de planes. Ahora, es imposible de conseguir. Llegará el tiempo en que el hombre encarnado podrá caminar con mayor soltura y sin cansancio. La gravedad misma será un problema del pasado, pero esto todavía no puedo explicarlo. Será para una lección posterior. Ahora vuelvo a mis tareas. Recomendarme a mis padres. Diles que estén tranquilos bajo cualquier circunstancia, porque todo está bien. Mensaje del 20 de junio de 1974. Capítulo 10. El archivo mental. Los genios no conquistaron su avance sobre los demás solo en la encarnación en que se manifestaron. Que Dios bendiga a los que sirven. ¿Cuántas veces nos gustaría dejar información oportuna a los seres queridos que aún están encarnados en la Tierra, y no hemos encontrado los medios para hacerlo? La simple intuición no siempre es asimilada, como suele ser común a los encarnados que luchan por lo que la sociedad considera importante adquirir. Como la estructura espiritual de los niveles de las criaturas no siempre se mide con los mismos pesos que los de la sociedad, no hay asimilación posible, si falta una alerta espiritual en forma de educación en este sentido. Es necesario que todos nos involucremos en las verdades eternas de lo que es eterno en nosotros el espíritu. Sí, debemos mantener nuestra vida encarnada de acuerdo con el ambiente en que vivimos, pero nunca actuar en detrimento de nuestro progreso espiritual, porque fue para evolucionar que se nos concedió la encarnación en el ambiente propicio para el aprendizaje. Indispensable para esta evolución. Nunca está de más recordar a nuestros hermanos encarnados la necesidad de comportarse de tal manera que mantengan la vigilancia en todos los sectores de sus actividades, de tal manera que abarque toda la conducta personal de cada uno, incluso en los momentos de reserva. Soliloquios es dentro de nosotros que se elabora el comportamiento que se manifiesta en el contacto con los demás. Cuando no somos capaces de conducir adecuadamente nuestras reacciones internas, estas, al exteriorizarse, presentan disonancias, que muchas veces provocan conflictos entre la forma en que queremos ser y la forma en que realmente nos presentamos a quienes nos rodean. Tenga en cuenta que no estamos aconsejando ponerse máscaras para impresionar o mantener una situación falsa. Más bien, aconsejamos una perfecta comprensión de las condiciones que deben establecerse para que, normalmente, nuestras reacciones se exterioricen, o mejor, se expresen en el contacto con las criaturas, de manera coherente con los altos principios vibratorios del cosmos superior.
Si esta lección es muy difícil de comprender es porque aún no se ha intentado desarrollar, en el fondo, una combinación perfecta de intereses espirituales, hasta el punto de traducirse en formas apreciables de conducta en el sentido de estar en vibración al unísono con los intereses de la sociedad. Creación. Todos somos criaturas que iniciamos un vasto programa de desarrollo evolutivo que comenzó hace muchos milenios y ya hemos pasado por muchas etapas, donde nuestra voluntad no pudo haber influido, porque aún no estaba perfectamente desarrollada. Se expresó en el intenso deseo de vivir y este impulso inicial de vida se transformó gradualmente en un deseo de mejorar las condiciones de esa misma vida, a veces en pequeños progresos biológicos, a veces conquistando y ampliando los medios de supervivencia y el sustento material. Mirando desde este ángulo, podemos decir que la inteligencia o, mejor dicho, el principio inteligente, está en nosotros desde la célula primitiva que generó nuestro organismo periespiritual. Esta inteligencia debe tener medios cada vez mayores para poder revelarse a través de una mente progresivamente desarrollada. Sin embargo, este logro lo hace el individuo mismo, y mucho más rápidamente ahora en la etapa actual en que se encuentra la humanidad, porque ya tiene condiciones para, por así decirlo, provocar la reforma de las células, el archivo de su mente espiritual. Estas células podrán contener una mayor cantidad de información necesaria, cuando deban responder sobre la forma correcta de conducirse del individuo ante las leyes espirituales que rigen la evolución en ese campo. Todo el mundo sabe que el espíritu no puede manifestarse normalmente si tiene el cerebro atrofiado. Los intentos de traducir sus ideas al plano físico se transforman en expresiones débiles, ininteligibles para los demás. Sin embargo, en un cerebro sano y bien formado, puede llegar a la altura de introducir pensamientos absolutamente nuevos en el entorno en el que vive. Para mantener la mente en constante progreso, es fundamental que vayamos archivando incesantemente nuevos conocimientos, que pueden ser de dos tipos: a, información que recibimos a través de otras mentes; b, elaboración propia del individuo que investiga en el campo subjetivo, encontrando, a través de su trabajo mental, conocimientos deductivos. Significa que, a partir de su percepción subjetiva, logra establecer otras normas que lo llevan a adquirir conocimientos colaterales, o muchas veces imprescindibles, que serán incorporados al acervo de sabiduría del espíritu. Las nociones logradas y elaboradas con la ayuda del cuerpo son más resistentes, están mejor fijadas. Esto es tan cierto que los espíritus se preparan en su fase menos densa y luego encarnan para conquistar lo aprendido. Las experiencias terrenales de la encarnación se retienen mejor en la mente espiritual y ayudan al espíritu a desarrollar físicamente el cerebro que recibirá en la próxima encarnación. Podemos decir sin error que los genios no conquistaron su avance sobre los demás solo en la encarnación en que se manifestaron. Fue un trabajo de mucho tiempo. Es necesario recalcar la necesidad de dotar a nuestra mente de información que la lleve a archivar datos favorables a su desarrollo. Si archivamos las desfavorables, las respuestas pueden ser confusas, erróneas o incluso contradictorias cuando lleguemos a la fase de elaboración subjetiva. Muchas veces ha sido necesario borrar gran parte de la información, memoria, de los espíritus, para que puedan recuperar el equilibrio necesario para su evolución. Es el caso de los momizados espirituales, que, en ocasiones, permanecen así durante milenios enteros, hasta que desaparece toda la carga destructiva que los archiva. Se equivocaron en varias vidas terrenales. También están los que destruyen los centros nerviosos del cerebro material como resultado de un acto de su propia conducta, suicidios. Entonces, la herida que afectó a la materia componente del cerebro, único medio de que dispone la mente para manifestarse, se transmite a la estructura mental del espíritu, que sufre el impacto regresivo, enfermándose, es decir, dañada, necesitada de reinicio 11. Y todo esto está muy bien organizado, hasta el punto de que nos cuesta creer que pueda existir tanta precisión. Todo está previsto en el más mínimo detalle y es difícil que un espíritu se jacte de tener un archivo mental perfecto. O, corrigiendo lo dicho, ese espíritu naturalmente no se enorgullecería y mucho menos se jactaría, porque sería perfecto y eso aún está lejos de ser alcanzado por la humanidad terrenal, que ni siquiera puede tener el deseo supremo de ver uno de ellos. En el libro Maos Extendidas, Luis Sergion desarrolla esta información, relatando numerosos procesos de desencarnación, incluidos los suicidios. Perdona mi indigestión científica. Hoy vine con un conocimiento mucho mayor.
Solo lo que transmití es una pálida réplica de lo que escuché. Pude recopilar en este mensaje lo que logré obtener información y elaboración subjetiva. Aquellos que lo lean, probablemente usando lo elaborado por mi mente que registrarán como información, se elaborarán a sí mismos. Resultado, acabarán sabiendo más que yo, es decir, llegarán a conclusiones más avanzadas. Dile a mamá que me siento bien y que todo está bien. Mensaje del 14 de julio de 1974. Capítulo 11. En servicio desencarnatorio. Se vio una luz radiante que envolvió a todos y maravillosos sonidos, que venían de no sé de dónde. He estado muy ocupado ocupándome de asuntos que son nuevos para mí. He estado ayudando a la desencarnación de una persona que conocía y que todavía estaba pasando por una prueba. Seguí todo el trabajo de los hermanos más experimentados y vi muchas cosas que nunca entendería si estuviera encarnado. Me gustaría dar una explicación, contar lo que vi y cómo entendí el proceso de desencarnación. Sabía desde hacía unos meses sobre la próxima llegada de esta criatura al espacio. Me aconsejaron que no dijera nada a nadie. Cumplí mi promesa y así me dieron la oportunidad de acompañar el desencarnamiento. La enfermedad que aquejaba al hermano estaba ligada a razones kármicas y constituía una sagrada oportunidad de rescate. El sufrimiento que conlleva esta enfermedad purifica el espíritu y permite percibir la extensión de ciertos vicios sedimentarios en sus diversas fases evolutivas, así como los sentimientos de ira, venganza y otras malas inclinaciones que aún poseemos. Esto queda por estudiar más a fondo por la psicología médica. No sé si entiendes que la medicina necesita basar sus tesis en las reacciones psicológicas del individuo. Si la criatura no puede dominar su propio cuerpo, no podrá curar enfermedades, y mucho menos evitarlas. En el espíritu descansa la fuerza que protege al hombre de los males que atacan su cuerpo y desequilibran su mente. La persona de la que hablo tuvo que permanecer en el cuerpo hasta que llegó el momento, como dicen. Hay una fuerte razón para que esto suceda. Ningún hermano que lo atendió pretendía aliviar su sufrimiento anticipando su salida del cuerpo. Lo escucharon, dieron pases, tomaron medidas de ayuda para fortalecerlo espiritualmente. Me di cuenta de que estaban observando al paciente de cerca. Siempre había un hermano a su lado como si fuera un enfermero. Cuidaban mucho su equilibrio mental. Hubo un día en que no pude contener mi curiosidad e hice la clásica pregunta que, según me informaron después, suele hacer todo espíritu en mi condición. Quería saber por qué no sacaron inmediatamente al hermano, ya que ya no sería posible reconocerlo. Para ajustar su físico, el médico le explicó pacientemente que no se debe hacer nada antes del momento adecuado. Si el espíritu es removido sin la debida preparación, puede suceder que lleve una gran carga enfermiza, lo que dificultaría su convalecencia en el espacio, que sería mucho mejor para él sufrir un poco más en el cuerpo, para disfrutar mejor y más rápidamente de la liberación. Cuando sucede, naturalmente por inexperiencia, que la persona es apartada antes del momento propicio, sufrirá más tiempo como desencarnado. Por lo tanto, no hay ninguna ventaja. Los espíritus que se dedican a asistir a los desencarnados tienen gran práctica y saben ver el momento exacto del desprendimiento. Es lo que sucede cuando recogemos una fruta, sabemos cuándo está maduro. Entonces sucede. Cuando se acerca el momento de ser removido, se le advierte al espíritu que pronto dejará de sufrir. Le dan pases que le dan fuerza y muchos incluso logran mejorar, engañando a los familiares que los rodean, describiendo la tensión emocional entre ellos. Es el coraje que fortalece el espíritu para el desprendimiento final. Esta desconexión es interesante de observar. Como todavía soy estudiante y no aprendí casi nada, no sé cómo explicar de una manera más clara o más científica cómo ocurre el fenómeno. En el caso que estoy relatando, se hizo un llamado al espíritu, para hacerlo regresar al avión. Espíritu, y se mantuvo una conversación telepática con él. No sé qué te dijeron, no lo entendí. El hermano ya estaba cansado de sufrir y después de entender el mensaje mostró interés en comprobar quién estaba presente. Se encontró con uno de nosotros y le envió pensamientos afectuosos, lo que hizo que los hermanos que lo observaban se sintieran muy tranquilos, aparentando saber lo que hacían, continuaron presentando imágenes hermosas al hermano, según sus posibilidades de aprehensión y comprensión. Así,
Hubo una luz radiante que envolvió a todos y maravillosos sonidos que venían de no sé dónde. Incluso el perfume se esparció por todas partes. Pronto, formas lentas se hicieron visibles para nosotros, pero el hermano no fue notado. Muy lentamente, el espíritu estaba siendo llamado a salir del cuerpo. Poco a poco se fue desprendiendo, como una concha, un cuerpo. Salía por todos los poros, al parecer. El cierre final sucedió más rápido. De repente, después de que uno de nosotros le tendiera las manos, se sintió atraído y se soltó del cuerpo, que cayó. No se dio cuenta del momento exacto y final de su desencarnación, porque se reía de satisfacción al abrazarnos y pronto cayó en el adormecimiento, que dicen que es natural. Lo llevaron a las cámaras de descanso para que lo cuidaran hasta que se recuperara. No es bueno que los espíritus recién desencarnados se queden por ahí sin alguien que los cuide en esta fase inicial. Hay peligros a los que están expuestos e incluso pueden ser muy maltratados. Imagina si hubiéramos podido pensar en eso si no lo hubiéramos visto. El interés es que nadie se dé cuenta de lo que sucede y que sería posible, incluso para los encarnados, acompañar la fase de desencarnación. Cada persona enfrenta la muerte de manera diferente. Sin embargo, las etapas son casi las mismas para todos. De acuerdo con nuestro mentor, hay quien es apresurado, impaciente, que quiere deshacerse pronto del sufrimiento físico, termina cargando consigo mucha mancha para purgar después. Hay quienes están demasiado apegados al plano físico y tratan de engañar a los encargados de la operación, para permanecer un poco más en el cuerpo, estos sufren más y también se van desilusionados, sin esperanza y realmente cansados. Como se rebelan porque quieren quedarse, sufren doblemente. Hay quienes son expulsados del cuerpo porque de repente, ya no les puede servir, como me pasó a mí, que no me di cuenta, en ese momento, que había desencarnado. Todavía no he estudiado bien mi caso. No quisieron tocar el tema, porque son unánimes en pensar que no hay necesidad de hacerlo ahora. Hay quienes destruyen el cuerpo y regresan en condiciones muy precarias. Es tan triste. Situación de estos espíritus que no quiero ni contar. Las desencarnaciones siguen todas las etapas predeterminadas por las leyes cósmicas. Se aplican independientemente de la voluntad de cualquiera, lo que no impide que sean violados. Como la corrección es inherente al error cometido, se aplica como consecuencia de la propia infracción. Existen atenuantes y agravantes que pueden aliviar o agravar las consecuencias de las violaciones, pero nada de eso depende de nuestra voluntad de aliviar el sufrimiento. Podemos consolar a los que sufren, darles aliento y esperanza, pero no tenemos poder para retirar sus pruebas, o más bien sus reajustes. Todos cometemos muchos errores cuando estamos encarnados, cada vez que vamos a juzgar la vida de nuestros semejantes. Recuerdo haber escuchado acerca de ciertas personas que eran muy buenas, y sin embargo, tuvieron que pasar por grandes pruebas. Esto siempre me ha intrigado y no podía entender por qué. Ahora, ya con la visión más amplia de nuestra vida, entiendo todo esto. De nada sirve querer escapar de la ley, porque está grabado en nosotros. Se manifiesta como el principio de nuestro estado. Sin ella no seríamos. Escuchamos que Dios llega tarde, pero no hay escasez. Dios es el creador, por lo tanto, es la ley. Él está dentro de nosotros, por lo tanto, la ley también reside dentro de nosotros. Como la evolución se realiza mediante el perfeccionamiento de la criatura de acuerdo con los moldes deseados por el Creador, las leyes que rigen esta evolución son simples emuladores que conducen al individuo, mediante el aprendizaje, a la conquista de grados cada vez mayores de comprensión que le permiten alcanzar los escalones evolutivos, cada vez más altos o más bajos. Elevados es un término nuevo que estoy usando. Cuando hablamos de elevado, nos viene naturalmente a la cabeza la idea de altura, como solemos admitirlo. Pensamos en un edificio alto, las nubes, la luna y vamos a las estrellas. Intervalo, es para elevación interior que no expresa altura, sino condición. Las criaturas ya no se colocan a sí mismas más arriba, en el sentido de la distancia desde el suelo debido a la evolución de este REM. Adquieren condiciones, para que puedan vivir en especial armonía, incluso entre criaturas menos evolucionadas. Oyen, piensan, sienten, transmiten de una forma diferente. Se sienten más sutiles,
menos impulsivos, no se desgastan inútilmente en esfuerzos necesarios, porque son capaces de operar con más aptitud sin mucha pérdida de energía. Viven entre todos nosotros, encarnados y desencarnados y muchas veces pasan desapercibidos, al no causar impactos, no son fuertemente evidentes para los demás. Estos están aumentados. Sé que este término no es muy conocido, pero quería usarlo, porque quiero que tú también lo sepas. Hoy hablé de cosas muy serias. Habría que hablar de algo más ligero. El otro día aprendí a entender la diferencia entre una persona parada y otra caminando. Uno de ellos tenía la cabeza todo envuelto en nubes negras y el otro traía consigo una forma oscura. ¿Cuál es la diferencia entre las dos criaturas? ¿Eres capaz de matar este acertijo? Está claro que el parecido es grande, pues ambos se encuentran en una situación no muy agradable. Nosotros, en cambio, que conocemos la malicia de nuestras pruebas espirituales, sabremos responder. Analizamos, uno está caminando, otro se detiene, uno está envuelto en nubes oscuras, y otro tiene un seguidor oscuro cerca. Caminar es moverse y el que se mueve siempre consigue una mejor situación. Otro está detenido, quiere decir que no está actuando y su mente es propicia a las malas influencias. Resultante, el que va andando no va acompañado, porque por sí solo se libera. El que está parado así se conserva, porque no tiene energía, por lo tanto, tiene un compañero. Dirás, sí, pero el que camina tiene la mente envuelta en nubes negras. Pues nadie le ordena moverse de mala manera. ¿Por qué no actúa de manera positiva? Antes de terminar, me gustaría referirme también al hermano que falleció. Está muy bien y se está recuperando por completo, pero no podrá darte ninguna noticia en el corto plazo y es recomendable que no te lo pienses. Que descanse en un justo descanso, después de tantas peleas. Un afectuoso abrazo a todos los que me conocieron y aún me recuerdan. Papá, mamá, Cecina y todos los miembros de la familia están incluidos en mi circuito de vibración. No me olvido de nadie, créeme. Mensaje del 11 de septiembre de 1974. San Bernardo del Campo. Capítulo 12. Cadenas de espíritus. No puedes hacer una cadena sin que desaparezca extendiéndose a través de infinitas etapas de evolución. La vida aquí en este plan no es un lecho de rosas. Tenemos serios enfrentamientos, en los que muchas veces necesitamos usar relativa energía para poder ayudar. Nuestros mentores son enérgicos y conscientes de sus deberes. Aquí no hay lugar para la mala gestión. Cualquiera que todavía no logre tener la fuerza o la comprensión suficientes para mantenerse dentro de las normas establecidas, es inmediatamente invitado a buscar otro grupo donde el aprendizaje sea más suave. ¿Cómo exigen disciplina? De ninguna manera son recalcitrantes. Estos van a otras colonias donde tienen, de vez en cuando, la oportunidad de relevarse de sus deberes por su propia voluntad, porque el trabajo que realizan no requiere atención constante y puede ser abandonado sin dañar a los demás. Cuanto más aprendemos y hacemos un trabajo de mayor alcance, más conscientes tenemos que ser en nuestra responsabilidad y bajo ninguna circunstancia podemos ausentarnos sin permiso previo. Sería bueno que todos se acostumbraran a la disciplina, si quieren progresar espiritualmente. Tenga en cuenta que, para venir aquí y dar un mensaje, debemos, en primer lugar, estar al tanto del trabajo programado. Si es de tal importancia que requiere la atención de todos nosotros, nadie tomaría la iniciativa de pedir una excedencia aunque sea por unas horas. Si comprobamos que no hace tanta falta la presencia de todos los encargados de la misión y si ya conocemos bien el servicio, CO, entonces podemos pedir permiso a nuestro mentor para ausentarnos, explicando el motivo. Allí comienza una serie de prácticas que todo estudiante como yo debe seguir. Nos preguntan sobre el tema que vamos a tratar y hablan largo y tendido, para ver si lo conocemos bien. Advertirnos sobre temas que debemos evitar, finalmente, nos dan alguna orientación. Hasta ahora no sabemos si vamos a obtener el permiso adecuado para salir. Después de esta preparación, si no hubiera motivo para impedirlo, recibimos la licencia y los acompañamos. Nantes indicados. Somos arreados en caravanas, ya que todavía no debemos caminar solos. Cuando vengo y no recibo servicio, me siento decepcionado.
Nuestro mentor explica pacientemente que esta frustración que sentimos es parte de nuestro aprendizaje. Gradualmente, nos damos cuenta de esta ansiedad ante la oportunidad de contacto con los encarnados. Llevo aquí una semana estudiando y todo va muy bien, según la misión de cada uno. Recorrí las casas de todos mis parientes terrenales. Cada uno busca su camino con más o menos facilidad, pero cada uno acaba haciendo lo que debe. Aquí la apariencia no es diferente. Hay que dejar preocupaciones inútiles y seguir de acuerdo al trabajo que se tiene que hacer. Hablando de trabajo, he estado observando lo que está haciendo su grupo. Me pareció muy interesante y casi pedí ser parte de las expediciones nocturnas, sin embargo, como tenía otra actividad, pensé que no me iría bien con ninguna de las dos y desistí. Como sabes, por la noche, mientras tu cuerpo descansa, sales con tu grupo a trabajar. Se te unen los hermanos de la cadena de espíritus que vienen a buscarte. Corriente de espíritus se llama así porque el grupo de hermanos en el trabajo se conecta con varios otros grupos en diversas etapas de espiritualidad, para asegurar la debida protección y tener garantizada la retaguardia, como decimos. No se puede formar una cadena sin extenderla a través de infinitas etapas de evolución. Cada paso, o cada grupo de hermanos del mismo nivel de evolución, forma un elo. Entonces, sí, una vez que se logra esa conexión, el trabajo puede comenzar. La conexión se puede realizar de arriba hacia abajo o viceversa. Hablo en estos términos para que me entendáis bien. Cuando los encarnados comienzan estos trabajos aquí en la Tierra, dicen sus oraciones en un intento de formar la corriente. Un eslabón de esta cadena está compuesto por elementos encarnados que buscan subir, a su modo de decir, y mantener contacto con otros grupos de espíritus, tan alto como puedan llegar. Es correcto hacerlo. En cada plano que logren alcanzar, entrarán en contacto con hermanos preparados para ello, quienes, espiritualmente, cubrirán el trabajo. Permanecerán afinados hasta que se cierren, momento en el que se deshará la cadena. En este caso, la cadena se formó de abajo hacia arriba. Sin embargo, puede suceder que un grupo de hermanos superiores necesiten trabajar en el plano terrenal y enviar el proyecto sucesivamente a varias entidades de otras capas, indicando que necesitan del espíritu encarnado para su realización final. Se convoca a los trabajadores, y en el tiempo predeterminado, se forma una cadena de arriba abajo que llegará hasta la criatura encarnada. Esta es la corriente formada de arriba hacia abajo. Dependiendo de la importancia del trabajo, puede comenzar desde lo más alto o en el plano propio a cargo de la misión. Los trabajadores encarnados están invitados a dejar sus cuerpos en reposo e ir, conscientemente, a hacer lo que deben. Reciben instrucciones como nosotros y siguen al grupo que está a cargo. Regado para actuar. Cada uno está acompañado en esta misión por un desencarnado experimentado. Al comenzar a trabajar, si encuentran dificultades que no pueden superar, inmediatamente reciben ayuda del grupo que forma el vínculo inmediatamente superior. Esto podría pasar. Ser de nuevo, y luego otro, entrará en acción, hasta que todo esté cumplido. Todavía no puedo explicar el mecanismo de este intercambio, pero puedo relatar los hechos que ya he observado. Siempre que hay necesidad de obras grandes e importantes, se forma la cadena que, puedes estar seguro, nunca falla. Esta es la misión que su grupo está cumpliendo actualmente. Me gustaría hablar de otro asunto. No siempre puedo decir exactamente lo que quiero, pero me esfuerzo por acercarme. Por ejemplo, cuando decimos que aquí todo se enrarece con relación a la materia que conocemos al encarnar, tienen la idea de que se enrarece la densidad relativa. No, no es. Las moléculas mantienen entre sí los mismos espacios que en la materia. La cosa es que es diferente. Somos cuerpos iguales, de distinta materia. Todo funciona como si fuéramos personas. Las diferencias están en las propiedades de esta materia, que no coincide exactamente con lo que forma el mundo de los encarnados. Es más maleable que la de la Tierra. Hacemos cosas diferentes usando métodos que también son diferentes a los que usamos allí. Esto es muy interesante. Expliqué en mis primeros mensajes que podía atravesar las paredes de las casas hechas por encarnados. Pero había paredes que me repelían. Recordar. Ahora sé por qué,
y haré todo lo posible para explicártelo de forma que lo entiendas. ¿Alguna vez has oído que un edificio así parece tener alma? Muchas casas, o monumentos, o lo que sea que se construya en la tierra, constituyen a veces obras de tal importancia, privada o social, que muchos espíritus se comprometen a realizarlas. Ayudan a construir e incluso dan su ayuda manual, trabajando hombro con los trabajadores encarnados. Mientras estos últimos manejan la cal y el cemento, los trabajadores espirituales utilizan material propio del plano en el que viven los desencarnados. La obra se convierte en una doble construcción. Como resultado, tenemos dificultades para cruzarlo. ¿Entendiste? Prometo traer siempre nuevas nociones a los amigos. Sé que papá, mamá, mi hermano y todos los demás leerán esto que escribí. Sé que mamá corregirá las comas y resaltará algunas cosas. Es así mismo. Las madres son lechuzas con sus hijos en el plano que sean. Un fuerte abrazo de este amigo de todos los amigos. Mensaje del 11 de febrero de 1974. Capítulo 13. El balance de actividades. Intentar, al final de cada año, analizar las cosas buenas que han hecho y recibido. Estoy aquí para darte una noticia porque a los espíritus, cuando no estamos de servicio, nos gusta pasar tiempo con nuestros amigos. Como por el momento solo puedo establecer contacto contigo, vengo a tomarme tu tiempo para entablar una conversación unilateral, casi un monólogo, salvo los breves momentos en que me haces una pregunta o me haces una parte mental. Como siempre en constante actividad, he estado trabajando y estudiando mucho. Nuestro trabajo ha sido muy interesante y variado. Escuché que mi padre y mi madre estuvieron aquí en tu casa hace unos días, pero no pude ir porque tenía tareas importantes que hacer. A medida que progresamos en nuestra comprensión, se nos confía una mayor responsabilidad y no podemos desviarnos fácilmente de nuestra misión. Esto sucede en todas partes y también con los encarnados. Por cierto, es muy probable que, por este motivo, a partir de ahora mis mensajes estén más espaciados. Siempre que pueda vendré. Mi calendario marca el final de un año muy bueno para todos y lleno de logros. Así mantenemos actualizada la información de todas las personas que nos interesan, utilizamos una especie de diario donde anotamos lo más importante.